Entonces, pues muy Hola, buenas buenas noches. noches. Buenas noches para todos. Bienvenidos a acompañarnos esta noche en esta charlita que vamos a tener sobre las heridas del alma. Me presento, yo soy Esperanza Bedoya. Desde hace varios años y la verdad cada vez con más dedicación, con más entusiasmo, me dedico al estudio, a la investigación y al trabajo con metodologías orientadas a la activación y a la transformación del ser. Así que me dedico a la orientación de las personas que estamos en este proceso de transformación personal y espiritual. Trabajo con registros akáshicos a través de la conexión con el yo superior para que eliminemos bloqueos, traumas, temas del árbol genealógico, energías negativas externas, entidades y todas esas energías de baja frecuencia que en general nos impiden tener buena salud, lograr nuestra misión, nuestras metas, nuestro propósito. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos y Paulita, cuéntanos. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Andrea Gil. También llevo pues varios años estudiando, digamos, muchos métodos como de crecimiento espiritual y personal y como muchos métodos de sanación energética. Practico varias técnicas. Una de ellas es Access Consciousness. Soy facilitadora de varias clases de Access y bueno, pues con Esperanza nos hemos conocido precisamente como en estos caminos espirituales y pues uno de los temas que siempre nos ha llamado la atención como por el impacto que tienen las personas es este tema de las heridas del alma. Entonces, precisamente por eso, pues habíamos hablado de hacer este Zoom y también una clase pues que ahora les estaremos contando. Espérame un segundito que hay alguien que allá. Sigue entrando. ¿Que tenía el Bueno, micrófono prendido? ya. Este tema de las heridas del alma son como estas heridas que traemos, normalmente las traemos como antes de encarnar. Son heridas que elegimos como venir a trabajar, por decir algo, a esta vida o a tomar conciencia en esta vida que nos permita como ir un poco más allá como en nuestro crecimiento, en nuestra conciencia, en nuestra evolución, pero realmente son esos temas que tú dices que son como muy profundos en cada persona, ya que determinan muchísimos de sus comportamientos. Eh, Hablamos que las heridas las traemos como a esta encarnación, porque las heridas las elegimos nosotros vivir. Sí, y para poder elegir eso, entonces elegimos nuestros padres y elegimos también cómo vivir determinadas experiencias para, digamos, pues como que esas experiencias, mejor dicho, el alma o el ser es como atraído por esos padres o por esas experiencias, ¿sí? Entonces, estas heridas marcan como mucho nuestra, digamos, nuestra personalidad, nuestro comportamiento, hasta la forma física de nuestro cuerpo. Y para nosotros, digamos, como poder sobrevivir de alguna manera a esas heridas que son profundas, nos inventamos unas máscaras. Entonces, la máscara es como aquello que nos permite como, digamos, sobrevivir, ¿sí? O que es, digamos, un mecanismo de nuestro subconsciente como para sobrevivir, pese, digamos, como a la herida que traemos. El hecho es que realmente cuando te pones la máscara, pues la máscara no eres tú, o sea, la máscara no eres tú mismo. Entonces, digamos que lo más importante, ya Esperancita ya nos va a empezar a contar acerca de unas heridas, eh, es como que nos demos cuenta que, bueno, tal vez muchas de las cosas que yo he trabajado, por ejemplo, por pedacitos, no se solucionan porque pueden tener como su trasfondo en este tema de las heridas. Porque las heridas dejan una impronta energética muy grande en nosotros y hace que todo lo que empecemos a traer sea relacionado con esa herida. Entonces, una de las heridas, digamos, que más nos afecta y que más digamos, que causa problemas en las personas es, por ejemplo,
la herida del rechazo. Esperancita, ¿nos puedes compartir, digamos, un poquito acerca de eso? Sí, también quería comentar en general ese tema que a veces nos parece como tan difícil o duro ser nosotros mismos y que con frecuencia como que nos encontramos pensando qué será lo que pasa, cuáles son esos obstáculos que nos están impidiendo lograr la vida que deseamos. Y es como una cosa antigua, como un sentimiento muy antiguo y de alguna manera buscamos permanentemente estar tapando esos sentimientos, esos miedos, esas angustias. Y por eso es que desarrollamos lo que vamos a llamar las máscaras, que son con las cuales como que tratamos de resolver esas angustias, esos miedos que tenemos. Como decía Paula, la herida del rechazo es una herida que con frecuencia aparece. Es esas heridas tan profundas que hemos sentido frecuentemente desde la niñez. Y esas heridas, en cierta manera, nos generan un rechazo. Y esta es una herida muy dura porque es un rechazo hacia nosotros mismos. Es ese filtro de que siempre me rechazan. Es el sentimiento de que yo soy un rechazado, no tengo derecho a vivir. Todo lo filtramos a través de esa sensación de rechazo. Entonces, como me rechazan, trato de que no me vean para que no me rechacen. Esa persona se siente rechazada aunque no lo sea. Y eso genera, digamos, comportamientos que van relacionados ya sea con su máscara o con la característica propia de la herida, genera una forma corporal, una forma de alimentarse, una forma de ser muy especial. Entonces, esa es una de las heridas que vamos a tratar en el taller. Paula, si tú quieres, nos cuentas sobre la Digamos, lo que hablaba Esperancita de la herida de rechazo, esta herida es una de las heridas más profundas porque es como una herida que tiene que ver como con tu ser, ¿sí? Normalmente surge, pues, así como en términos muy generales, normalmente surge cuando, por ejemplo, no fue un hijo deseado o, bueno, como por ciertas circunstancias que hicieron que el embarazo no fuera planeado o que el niño hubo algún intento de aborto, bueno, varias hipótesis pues que luego, digamos, en la clase pues se exploran a profundidad, pero entonces hace como que sientas que no tienes como derecho a existir y creas lo que decía Esperanza, la máscara del huidizo, de que prefieres hacerte invisible. Sí, y esas heridas se van como reflejando en todo, entonces en la forma de tu cuerpo, también hasta hay ciertas enfermedades que están como más propensas según el tipo de herida. Algo como en lo que quiero hacer énfasis es que en la medida en que tú, digamos, eres consciente de la herida, pues puedes cambiarlo, ¿sí? A veces no puedes cambiarlo es porque ni siquiera sabes que la tienes, porque tienes como tantos comportamientos que ni siquiera sabes por dónde empezar, pero cuando descubres que todos están como agrupados en una herida, pues ahí te das cuenta que, ay, mira, todo lo que me pasaba es por esto y pues eso es posible cambiarlo y pues eso es como lo que queremos proponer, ¿sí? ¿Quieres completar algo ahí? No, básicamente es fundamental lo que decías de reconocer y aceptar cuáles son las heridas que tenemos. Por eso es importante observarnos a nosotros mismos. Y en cierta manera las cosas se vuelven más complejas en la medida en que tenemos más de una herida. Porque si solamente tuviéramos una, pues sería mucho más fácil reconocerla, pero nuestra vida vamos adquiriendo una, dos, inclusive todas las heridas las podemos tener y vamos reaccionando de acuerdo con lo que nos afecta de la herida y puede ser que tengamos un comportamiento que sea mezcla de ellas. Entonces, la siguiente herida es la del abandono. Cuéntanos, Paula, un poco sobre la herida del abandono. Sí, esta herida del abandono es una herida
que normalmente surge en la infancia. Hablamos que la herida surge porque, como les decía, cuando nosotros encarnamos, decidimos vivir esta evolución en este planeta, en este lugar, nosotros ya habíamos elegido y por esa elección y por esa vibración magnética habíamos atraído a nuestros padres, a nuestra familia y todo lo demás. Entonces digamos que ya lo traíamos, solo que por decir algo como que se detona con ciertos comportamientos. Entonces, en el caso de la herida del abandono, es esta sensación que pueden tener, que se crea mucho, digamos, en los niños cuando sienten que o sus padres realmente los han abandonado o cuando sus padres no les dan como la atención. Es decir, también puede ser como el padre que está en casa, pero pues es como si no estuviera. Entonces es como ese abandono que puede ser o físico o puede ser un abandono también emocional. Entonces, esta sensación de no sentirte como soportado por tus padres puede generar que tú, digamos, actives como esa herida si eso es lo que habías elegido sanar. Y entonces, como para poder defenderte o pues para poder sobrevivir, que sería como la palabra más apropiada a esa herida, entonces te pones la máscara del dependiente. Entonces, hay muchas personas que son muy dependientes, no saben por qué, que tienden a tener como comportamientos también adictivos o que tienen esa sensación de que siempre los demás los abandonan y son como que dicen, ay, pero, o sea, como tantas cosas que me pasan en la vida y no saben como por cuál empezar. ¿Y qué tal si todo está resumido de pronto quizás en este tema de la herida? Entonces empiezas a ser dependiente porque pues es una forma de sentir que tienes un poco apoyo, el apoyo emocional que es posible que no hayas sentido, por ejemplo, en tu infancia, ¿sí? Eh, bueno, otra de las heridas es la herida de la humillación. Cuéntanos, Esperanza, un poquito acerca de esta. O si quieres completar algo del abandono, pues No, perfecto. básicamente, no, la herida del abandono es una herida muy dolorosa porque genera mucho vacío, genera mucha soledad. De todas maneras, y esto en general para las heridas, es muy importante que no nos juzguemos por ello y sobre todo que no juzguemos, digamos, nuestra familia, nuestros padres por las heridas que vamos a encontrar que tenemos, porque finalmente esas heridas nos ayudan a reconocernos, nos ayudan a hacer conciencia. Nosotros las hemos elegido con el fin de lograr los objetivos que nos hemos planteado. Las necesitamos para nuestro proceso y parte de ese proceso es reconocerlas y obviamente transformarlas, sanarlas. Entonces, esta herida del abandono específicamente es dura por eso, porque genera mucho vacío, genera esa sensación de querer ser amado y sentir que no es. Por eso genera mucha dependencia. La otra herida es la herida de la humillación. La herida de la humillación, como todas, pues es muy dura, pero la herida de la humillación está muy asociada con la vergüenza. Nos humillaron o nos hicieron sentir avergonzados y eso nos genera muy baja autoestima. En realidad, quienes sufren o sufrimos de la herida de la humillación tenemos baja autoestima, porque la herida de la humillación significa como rebajarse, siempre nos están rebajando, nos están haciendo sentir menos y por eso nos mortifica, genera sumisión. Entonces tapamos esa herida como atrayendo eso, como siendo masoquistas un poco en ese sentido de sentir esa sensación de ser abusado por el entorno, entonces yo abuso del entorno también. Es una herida que es muy dura, es una herida que no es fácil de reconocer y sobre todo esa sensación de no sentirnos dignos, digamos que genera mucho problema en nuestros procesos de sanación. Entonces, esa es otra herida que frecuentemente aparece en nuestros procesos de sanación en la vida. La siguiente herida que nos da duro es la herida de la traición.
Paula, ¿tú quieres complementar algo, hablar sobre la herida de la Sí, traición? de pronto del área de la humillación me gustaría completar que son personas que, así no sea real, siempre sienten que los demás están, digamos, como burlando de ellos. Porque el tema con las heridas es que tú empiezas como a ver el mundo a través de la herida. Entonces, por ejemplo, el que es rechazado, entonces ve todo desde el rechazo, el que es abandonado, ve todo como un abandono. Y digamos, el que sufre la herida de la humillación, pues siempre se está sintiendo como por debajo pese a que los demás no lo hagan. Entonces son, digamos, a veces estas personas que son hipersensibles, que cualquier cosa que tú les digas lo toman como si fuera, bueno, como si les estuvieras diciendo quién sabe qué, así sea un mínimo comentario, porque todo lo asocian como a la herida y lo llevan como si los estuvieran haciendo menos. Entonces, a veces hay tantos comportamientos que nosotros de manera individual no podemos explicar, pero que tienen como una explicación cuando miras en conjunto el tema de la herida. Sí, en el tema de la traición surge cuando pues sentimos que mucho, cuando el niño, por ejemplo, ve que su papá o su mamá le fue infiel a su pareja, o también cuando el niño no siente que sus papás le cumplen sus compromisos, ¿sí? O que cumplen lo que le prometen a los niños. Entonces empiezan a crear como esa sensación de que tienen que desconfiar de todo, porque se han sentido, digamos, como defraudados por alguna manera. Y esto hace que normalmente estén atrayendo a sus vidas también muchas experiencias de traición. El tema como la herida es que hace que como que tengamos perdón, es que siguen entrando personas. El tema con la herida es que además de que empiezas a ver todo en la vida desde ese filtro, siempre estás atrayendo situaciones que te van como a revivir la herida y yo creo que esto hace parte de la conciencia, no sé si tú compartas eso, como que te llega y te llega y te llega, pues a ver si tú como que haces el clic y dices, bueno, en algún momento yo elegí esto, pero realmente ahora quiero elegir otra cosa, realmente quiero sanar o quiero eliminar o quiero como destruir y descrear lo que me haya llevado a vivir esto y quiero vivirlo de otra manera. La persona que tiene la herida de la traición, pues es muy normal que atraiga parejas que la traicionan, amigos que lo traicionan, o que así no lo sea, se sienta siempre traicionado. O sea, sienta que si te invitó a algo y tú le dijiste que no, es porque lo estás traicionando. Entonces, una forma en la que la persona que ha sufrido la herida de la traición como que puede sobrevivir en el mundo es poniéndose una máscara que es la máscara del controlador porque pues cuando tú controlas, de alguna manera sientes que si puedes controlarlo todo, pues tendrás menos riesgo de ser traicionado, ¿sí? Entonces, estas personas se vuelven demasiado controladores, entonces quizás, digamos, tú puede que tengas algo de controlador y quieras trabajar ese tema. Y puede que lo hayas trabajado con muchos métodos y no obtengas, digamos, mucha evolución. Pues claro, es porque realmente esa personalidad controladora es tu forma de sobrevivir en el mundo. Entonces, mientras no sanes la herida, que es lo que está por debajo de eso, la máscara se va a requerir, ¿sí? Entonces, muchas veces hay personas que van, digamos, a tus consultas, a las mías, bueno, a las de muchas personas que son terapeutas, por ejemplo, como queriendo sanar la máscara, ¿sí? Ay, es que yo soy muy dependiente, es que yo soy muy masoquista, es que a mí no me gusta que me vean, es que a mí no me gusta, yo soy demasiado controlador. Y ahí es que realmente ese no es el tema es la herida. Y mientras no sanes la herida, pues la máscara se va a requerir, ¿sí? Sí, ¿Tienes algo que pero complementar ahí? sí, también, como decías, el tema de la conciencia es fundamental. Y si bien es cierto que no es la máscara lo que tenemos que cambiar, sino la herida en sí, una Ujú. manera de detectar la herida es reconocer la máscara que tenemos puesta, porque es la que nos muestra cómo estamos reaccionando frente a la herida. Entonces, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, aquí en la herida de la traición, que eres controladora o controlador, que todo lo quieres tener bajo tu radar,
que no eres capaz, digamos, de dejar que los demás te ayuden, que eres extremadamente detallista para que todas las cosas salgan bien, buscando precisamente esa traición o que no te traicionen, ahí tú te puedes dar cuenta de, ups, Claro. ¿será que yo tengo la máscara de la traición? Y la traición está muy relacionada con la confianza. Entonces, pues yo controlo todo porque no confío, porque me van a traicionar. Entonces, el hacer conciencia de la máscara que yo llevo, y aquí nuevamente sin juzgarnos, porque no tiene sentido que nos demos palo, porque yo reacciono así. No, porque Claro. es que nuevamente es la forma que he elegido para mejorar, para sanar esa situación y para avanzar en mis procesos de transformación. Sí. Entonces, esa es otra de las heridas importantes que encontramos. Y la última herida es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia es aquella que no me respetan, no me siento apreciada, el mundo es injusto conmigo, entonces creo que no merezco nada de lo que me dan. Eh, o que recibo más de lo que merezco, porque la persona que sufre de la herida de la injusticia busca ser justa y busca ser justa a tal extremo que se vuelve injusta consigo mismo. Entonces son personas que permanentemente están evaluando si la situación es justa o no y la asocian mucho con el merecimiento. ¿Merezco o no merezco tener esto? Siempre, digamos, resuelve los temas desde el esfuerzo, ¿sí? Para que haya, digamos, una sensación de total justicia en la situación. Y por eso la máscara de esta herida es la máscara de la rigidez, porque son completamente cuadriculados buscando precisamente que la balanza no se incline hacia ningún lado. Digamos, en todas las máscaras es importante aceptar, es un factor fundamental. Recordar que todos tenemos máscaras, absolutamente todas las personas tienen máscaras, tienen heridas e inclusive tenemos varias de estas heridas. Entonces es importante aceptar que eso es así, no juzgarnos, como decía anteriormente, por esa situación, sino encontrar qué máscaras son las que tengo para descubrir cuáles son las heridas y empezar los procesos de sanación y de transformación. Sí, Estas básicamente son las 5 heridas que vamos a tratar. No sé si, Paula, quieras ampliar un poco el tema de cada una de las heridas, de la herida de la eh, injusticia específicamente. no, de pronto en esta de la rigidez también es como, como que pones mucha distancia con los demás y a veces no sabes por qué. Entonces, digamos, esa máscara que cuenta Esperanza de rígido, pues también hace que seas como rígido en tus sentimientos, que pongas como demasiada distancia con los demás. El tema es que, pues normalmente son como estas 5 heridas principales, que serían rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, pues ahí como a manera de recorderis, y la máscara del rechazo es el huidizo o la persona que no se quiere dejar ver, la máscara del abandono es el dependiente, la de la humillación es el masoquista, la de la traición es el controlador y perdón, La y la de injusticia la es el injusticia rígido. es el rígido, ¿sí? Entonces, pues realmente yo pienso que las máscaras son como tu forma real de protegerte, porque digamos, si te sientes, por ejemplo, como el que tiene la herida del abandono, como tan abandonado, pues como tu única forma, digamos, de sobrevivir en el mundo, pues es como buscando soporte en los demás. Eso hasta que tengas otras herramientas, ¿cierto? Que realmente la idea es que puedas aprender como las herramientas que requieras para poder trascender esas heridas, porque no significa que tengas que quedarte preso de esas heridas por siempre.
sea, todos son como programas que hemos elegido, digamos, desde nuestras experiencias de vida. Sin embargo, todos esos programas pues se pueden cambiar. Digamos que la buena noticia es que todo lo que elijas cambiar lo puedes cambiar y que y en la medida en que hagas conciencia, como decía Esperanza, de la máscara, de la herida, de cómo me estoy comportando, de yo necesito controlarlo todo, o yo siempre dependo que los demás me den su aprobación, o siempre quiero que nadie me vea, quiero salir corriendo y esconderme, y hasta pequeños detalles como siempre me he visto de negro o siempre me he visto de tal forma y no encuentro la razón, pues pueden estar, digamos, explicadas en esto de la herida. Hasta la forma Eh, como bailo y hasta el carro que compro y hasta la forma como me alimento, todo eso refleja las heridas que tengo. Sí, el ADN, nuestro ADN está lleno de programas y uno de los programas que está en el ADN, porque va haciendo parte como de nuestra memoria celular, son las heridas. Y por eso a veces es difícil cambiar ciertos comportamientos, porque esos comportamientos, digamos que están como anclados de una u otra forma a nuestra memoria celular, a nuestro ADN, incluso diría como hasta algunas experiencias kármicas y muchas situaciones que nos han llevado como a elegir o vivir la herida y hasta que no decidamos otra cosa. No sé si alguien hasta ahora tiene alguna pregunta de lo que son las heridas y las máscaras o nos quiera preguntar algo como de su vida en relación con el tema de las heridas. Buenas. Sí, me gustaría saber, digamos, el eneagrama habla de 9 tipos de personalidad y también mencionan pues que el ser humano se pone de acuerdo a su tipología una máscara. Hay estados buenos, malsanos y muy malos o intermedios. ¿Qué relación tiene este tema que están tratando con el eneagrama, que tiene que ver con los sufis y una forma de entenderse uno también como ser humano? Pues realmente yo no conozco la relación. Eh, Creo que debe existir, pero pues realmente, personalmente yo no conozco la relación de estas heridas del alma con el eneagrama. No sé si de pronto tú. Pues básicamente los eneagramas son el mapa de la personalidad, ¿no? Entonces, pues las heridas del alma, digamos, de cierta manera, forman nuestra personalidad también. Si bien son formas diferentes de abordar los temas, pues están directamente relacionados en el sentido que lo que yo soy también, las heridas que yo tengo también forman parte de mi personalidad. No he visto y tampoco conozco mucho sobre los eneagramas, pero en la descripción de las personalidades que muestra el eneagrama también uno puede visualizar rasgos que podría definir que están relacionados con las heridas del alma. Si bien nunca he visto que haya una relación, digamos, definida y que digan, mire, esto es por la herida del alma, no lo he visto. Ujú. Gracias. Sí, acá nos estaban preguntando si las heridas se heredan, si las heridas se heredan de los padres, ¿sí? Entonces, digamos, pues ahí sí, digamos sí, esa es una respuesta. También es otra respuesta, es que tú escoges los padres que requieres para poder vivir la herida que tú elegiste vivir, ¿sí? Entonces, lo más usual es que tus padres tengan la misma herida. Por decir algo, si tú fuiste, digamos, un hijo no deseado, ¿sí? O que tu mamá te quiso abortar, yo he tenido gente que me cuenta que la mamá brincaba para abortarlos, brincaba para poder tener un aborto, y bueno, historias así. Entonces, pero cuando tú vas y ves a esa persona, probablemente su mamá tampoco quería tenerlo, ¿sí? Se puede ver mucho, por ejemplo, en la herida de la injusticia, que digamos, el que sufre la herida de la injusticia la sufre porque tiene, también su papá es demasiado frío, demasiado distante.
El niño, por más que se esfuerza para, digamos, como para ser querido por sus papás, siente que tiene que hacer demasiado para que sus papás lo quieran, por lo que son muy rígidos, como explicaba Esperanza, muy fríos. Normalmente ese hijo tiene, su padre también sufrió esa misma herida y es por eso que tiene ese comportamiento igualmente rígido, frío, alejado con su hijo. Y si te vas en el árbol genealógico, pues seguramente de ahí para atrás también lo hay. Entonces realmente tiene una relación muy directa con el tema de haber sido como heredado o del árbol genealógico. Eh, Normalmente tus padres te enseñan lo que ellos aprendieron, ¿sí? Entonces, si aprendieron a educar a sus hijos de una manera o aprendieron a vivir esa experiencia, pues eso es como lo que te van a transmitir. Y puede que a veces no te lo transmitan con palabras, pero te lo van a transmitir energéticamente. Van a poner, digamos, esa cierta distancia que puede que no te digan nada, pero tú percibes esa distancia. No sé, Jimé, si con eso te quedó claro o quieres ahondar un poco. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hay Dolores, Pablo, ¿me escuchas? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Hola. Definitivamente los dolores del alma, los duelos y las creencias son muy cambiantes, ¿cierto? De acuerdo a la cultura y de acuerdo en esa cultura las creencias. Mi pregunta es, esos duelos que estás diciendo, esos dolores del alma, ¿cómo podríamos adaptarlos a cada cultura? No he entendido. O podemos tomarlo a nivel general de a donde sea, del país o la cultura que sea. Ok, sí, me parece, digamos, muy interesante esta pregunta. O sea, este tema de las heridas del alma parte, digamos, de un libro de una autora que se llama Liz Bourbeau, ¿sí? Que ella habla como de las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Yo diría que, pues, por regla general, todo niño, digamos, que no ha sido deseado, ¿sí? De todas formas, el impacto energético, por ejemplo, de no haber sido deseado, yo creo que sería el mismo en todas las culturas, ¿sí? Por ejemplo, creo que hay unas heridas que tal vez sí. Tal vez hay unas culturas en las que el abandono, o sea, o por ejemplo, es más común que los padres tengan una relación más distante de sus hijos. Sin embargo, digamos, el niño que nunca sintió que tenía un padre con el que contar, es un niño que de todas formas no va a tener como un soporte emocional, digamos, como tan, ¿qué diríamos? Tan equilibrado, tan armonioso, como el niño que sí tuvo, por ejemplo, ese soporte. Yo pensaría que eso también puede ser, digamos, universal, ¿sí? Creo que por regla general las heridas aplican en todos lados. Considero que se pueden vivir de una manera más o menos intensa en relación tal vez con las creencias o en relación con ciertas culturas. Podrías como que a pesar de tener la herida, como que la herida no sea tan profunda o tan intensa para ti. No sé tú cómo lo veas, Esperanza. Sí, yo creo que las heridas, digamos, funcionan más o menos igual en diferentes culturas porque son, digamos, en cierta manera características que cada una de las personas adquiere y que va desarrollando o va ejecutando de diferentes maneras de acuerdo con sus creencias y de acuerdo con su cultura, que además pues generan otro tipo de bloqueos adicionales, porque es que no tenemos solamente las heridas del alma, no es lo único que necesitamos sanar. Tenemos muchas otras situaciones del árbol genealógico, de las creencias que hemos adquirido por el sitio donde vivimos, por la cultura que tenemos. Entonces, todo eso va conformando, digamos, nuestra personalidad. Entonces, en general, lo que muestran las heridas, digamos que sí podríamos decir que se comparten independientemente de la cultura o de la sociedad en la cual se ha desarrollado.
son más características generales, que Sí, ya, digamos, se van afianzando y se van desarrollando de acuerdo con las propias creencias y la propia cultura que tiene cada persona. no sé si te quedó claro o quieres preguntar algo más. No, está claro. Perfecto, ya lo entendí. Gracias. Ok. Bueno, a ti. Bueno, preguntan cómo se pueden trabajar esas heridas. Digamos que digamos una forma en la que puedes trabajar siempre cualquier cosa, diría yo, es con conciencia. O sea, cada vez que tú dices como que, ay, me estoy como reconociendo, ay, oye, lo que decía, digamos, Esperanza, ven, ya realmente yo necesito, por ejemplo, controlarlo todo y como que caigo en cuenta, oye, quizás tengo esa máscara y empiezas a tomar conciencia que si tienes esa máscara, probablemente tengas esa herida, pues realmente ese es un paso muy importante. Otro paso también es como hacernos conscientes que nosotros elegimos esas heridas, ¿sí? Pero más que no para ir al juicio de nosotros, pues las elegimos por determinada situación. Entonces, es como, bueno, lo elegí porque en algún momento pensé que requería vivir esa experiencia. ¿Qué tal si empiezo a elegir una cosa diferente? ¿Sí? Y pues digamos que nuestra idea, también vamos a hacer una clase de 4 horas, que es dentro de 8 días el sábado, y en la cual vamos a enseñar como distintos métodos con los cuales se pueden trabajar estas heridas y vamos a explicar pues profundamente cada una de las heridas. Eh, digamos, para mí, el tema de las heridas ha sido así como súper expansivo, ¿sí? Porque yo tenía como unos comportamientos que tú a veces haces una lista y tú dices, bueno, pero ¿por cuál empiezo? Como que tengo esto, tengo eso, tengo eso, y cuando un día vi, dije, ay, pero es que todos se agrupan en esta herida, o sea, todos se agrupan en esto, entonces, entonces como que empecé y dije, ay, wow, entonces no tengo que ir como uno por uno haciendo esto, digamos, no sé, como mucho tal cosa, o soy demasiado controlador, o soy súper rígido. Por ejemplo, digamos, en mi caso, a mí me daba mucho trabajo, yo tenía la herida del rechazo. Y fui mucho tiempo, para mí era súper difícil que las personas me vieran. Es más, por años me vestí totalmente de negro para pasar totalmente inadvertida y que las personas no me vieran. Salir en público, así como lo hago ahora, o sea, eso era algo inconcebible para mí, que siempre quería esconderme, siempre quería pasar de bajo perfil, siempre quería como realmente no existir. Sí, cuando empecé, digamos, a darme cuenta que muchas de esas cosas, de no ser visible, de todo lo demás, de quererme siempre esconder, de no tener como círculos sociales muy grandes, de sentirme como rechazada, pero pues en muchas formas, y como que pude darme cuenta que era la herida y pude trabajarla, pues realmente como que el trabajo sobre esa herida irradió sobre todas las otras áreas de mi vida. Y fue como que al sanar esa herida es como que, wow, o sea, como que se pudieron expandir muchas cosas que me hubiera tomado mucho trabajo ir una por una. O sea, esto que está haciendo yo, hacer un video así en Zoom público, o sea, no lo hubiera hecho jamás si no hubiera sido capaz de sanar mi herida. Eh, entonces, bueno, no sé tú qué tienes para compartir al respecto en relación como con la forma de sanación de las heridas y Mira, con tu propia experiencia. hablando del taller que vamos a hacer el sábado, pues creo que uno de los aportes interesantes de ese taller es que hemos logrado con Paula como resumir nuestro conocimiento en terapias energéticas y vamos a tener diferentes herramientas energéticas que van a ayudar a sanar las heridas, porque en general las heridas se sanan o se trabajan desde el punto de vista de la conciencia, es decir, estudiándome, conociéndome, evaluando cuál es la herida que tengo, cuál es la máscara que estoy utilizando. Y en la medida en que se va haciendo esa conciencia, pues vamos sanando las heridas, que en cierta manera fue como nosotras las empezamos a sanar. Yo soy o era muy controladora porque pues tenía esa herida de la traición y digamos que la trabajaba
desde el punto de vista consciente, dándome cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo, y en la forma en que me voy dando cuenta de qué es lo que ocurre, pues voy empezando a sanar. Pero ahora tenemos conocimiento de otras herramientas que son de tipo energético, en el que, digamos, podemos transformar esas situaciones. Tenemos una conexión muy importante que nos ayuda en todos estos procesos de transformación, y vamos a ver en el taller diferentes herramientas para trabajar, además, pues obviamente, del tema de hacer conciencia, porque pues nos podemos ayudar eliminando muchos de esos pegotes que tenemos ahí adheridos, que los podemos sacar fácilmente, y eso nos abre el camino para atraer más conciencia. Entonces nos va a ser más fácil darnos cuenta de cuáles son las heridas que tenemos. Por aquí hay una pregunta. Sí, eso te iba a completar lo que tú dijiste con la pregunta que hacen. Cuando tú empiezas a identificar y darte cuenta que las otras personas saben, tienen determinadas heridas, para mí eso también fue como súper sanador. Sí, porque fue como darme, digamos, a veces tú dices, oye, esa persona contesta de una manera, pero luego cuando te das cuenta, ay, es que esta persona tiene la herida, digamos, de la injusticia, y realmente no es que sea malo, no es que sea odioso, no es que no me quiera, simplemente su forma como de relacionarse con el mundo es a través de su herida. Y te vas dando cuenta qué herida, cuál es la herida, digamos, porque como decía Esperanza, podemos tener la mezcla de muchas, pero digamos como cuál es la herida primordial, que es la que determina ciertos comportamientos de la persona. Entonces, obviamente te permite, digamos, identificar los comportamientos de los demás, te permite también aprender cómo a darte cuenta, ven, estoy atrayendo personas de cierta forma, de cierta herida, y esto también me está mostrando a mí algo. Por ejemplo, si siempre atraigo personas que me abandonan, si siempre, por más que yo me esfuerzo porque me quieran, todas las personas terminan y me dejan y se van, y luego sí encuentran la relación perfecta, entonces, digamos, ahí me puedo dar cuenta, ven, es que, bueno, quizás yo tengo la herida de abandono y soy yo y mis propias proyecciones energéticas y mis impresiones energéticas las que siguen atrayendo a esas personas a mi vida. O si sufro de la herida, siempre encuentro personas que se burlan de mí, siempre soy el hazme reír o siempre tal cosa, pues bueno, ¿qué me está queriendo decir eso? Entonces, digamos como que te permite tener conciencia con cada persona que te relacionas, pero para ir más allá del juicio, ¿sí? No es como, ay, este tiene la herida de tal, este la de tal, este la de tal, sino como para que también lo puedas comprender, o sea, esa persona como tú también tiene heridas y también usa máscaras y también su forma de relacionarse en el mundo es esta. Entonces, a mí esto me pareció muy bonito, incluso darme cuenta de las heridas que tenían mis papás y que quizás, pues como yo digo que no hay hijo que esté contento con sus padres, bueno, hasta muchos años después sí que hace conciencia, pero pues como que también darme cuenta, oye, claro, ellos se comportaban así porque también tenían estas heridas. Y digamos, para mí ha sido eso algo súper chévere, porque yo mucho tiempo busqué a mis papás. Siempre sentía que no me querían. Tenía realmente la herida del rechazo bastante fuerte. Y ahora tengo una relación tan bonita con ellos, como de tanta comunión, de tanta gratitud y de entender que realmente yo los elegí como para venir a este planeta y pues como para que ellos encarnaran esa herida y bueno, pues como comprender e ir un poco más allá de eso, también como en tus relaciones de pareja, en todas las cosas, porque ahondando un poco lo que decía Esperancita, también incluso hasta la forma de tus relaciones de pareja, de tu vida sexual, de muchas cosas, van de la mano del tipo de herida que tú tienes, ¿sí? ¿Quieres completar algo? Fundamental el tema de no juzgar, porque digamos que conocer las heridas del alma, conocer cuáles son los comportamientos que generan, conocer cuáles son mis heridas y por qué elegí los padres que elegí para poder sanar estas heridas, pues me ayuda a eliminar ese tema que es fuerte y que es difícil de trabajar, que es el tema de juzgar, porque ahí es donde entendemos que cada uno tiene un camino diferente.
que cada uno viene con objetivos diferentes y por esas razones tiene comportamientos diferentes. Así que entender cuáles son mis heridas, cuáles son las heridas de los demás, pues elimina esa sensación de juzgar, ¿no? Y de sentirme diferente y de, digamos, en cierta manera menospreciar o sentirme menospreciado por los demás. Entonces es bien interesante poder conocer y evaluar qué heridas tengo por un lado y reconocer cuáles son las heridas que tiene la otra persona y evaluar o, digamos, aceptar su proceso de sanación y de transformación. Sí, no sé si te quedó claro a la persona que hizo la pregunta, creo, Nelson, ¿te quedó claro? Nelson Díaz. Sí. Muy bien. También nos preguntan cómo ayudarle a los niños a sanar estas heridas antes de que lleguen a ser adultos. Ah, sí, es posible ayudar a los niños. Sí, realmente ese sería el ideal. O sea, el ideal es que, pues que los niños no tengan que llegar a adultos con estas heridas, sino que realmente las puedan como trabajar, ser conscientes, porque realmente a pesar de que sean, yo digo que en cada niño hay un ser infinito y en cada niño hay gran conciencia. Entonces, si empiezas a ayudarle a los niños a que se conecten con esa conciencia, pues realmente cuánto, digamos, sufrimiento y dolor puedes ahorrarles en la vida, ¿sí? Otro tema, digamos, con esto también de las heridas, es para mí el darte cuenta que si tú lo creaste, tú lo puedes cambiar, ¿sí? Entonces, si tú, todo lo que te pasa, realmente nada te pasa, mejor dicho, todo lo eliges. Entonces, pues si tú elegiste esos padres, elegiste esta experiencia, elegiste esta pareja, elegiste estas relaciones, elegiste eso y tal vez todo eso tiene relación con la herida o elegiste esta herida, pues realmente igual lo puedes cambiar. Entonces, bueno, pues ¿qué tomarías? Ser consciente de la herida para poder ir más allá de eso, porque realmente lo que hace la herida es limitar, es ponerte como miles de filtros a través de los cuales tú vas a ver el mundo, te vas a relacionar con el mundo y no vas a poder ir como nunca hacia la, digamos, como hacia las infinitas posibilidades. Siempre vas a estar limitado como por esos temas. Entonces, cuando puedes ir a través de la herida, realmente es como abrirte a un mundo de infinitas posibilidades, ¿sí? Y pues también está el proceso de las lecciones, ¿no? No, digamos, no sentirnos culpables de que nuestros hijos tengan las heridas que tienen, porque recordemos que en cierta forma es una elección. Así que detrás de cada proceso de trabajo, de sentimiento de la herida, de sanación de la herida, hay lecciones que tenemos que aprender. Entonces todo es un proceso. Obviamente, entre más rápido aprendamos, pues mejor, porque mejor vamos a vivir. Entonces, si hacemos conciencia de cuáles son las heridas, pues podemos ayudar a nuestros niños. Preguntabas también si los niños pueden asistir al taller. Yo lo vería, pues digamos que yo creo que se aburrirían, la verdad. No sé, Paula, ¿tú qué opinas? Pero es, digamos que hay cierta forma de hablar y cierta manera de trabajar que para ellos va a ser un poco más aburridor. Un taller de heridas del alma sería súper lindo, pero más desde el punto de vista del juego o más lúdico. Yo creo que Sí, esto es más esta, para digamos, los es un papás. poco más como para, este tiene como toda la, a ver, como para que tú te puedas identificar, pues realmente tiene como cómo te puedes identificar incluso desde el físico, desde tus alimentos, desde tus comportamientos emocionales, desde muchas cosas, no tiene, digamos, tanto el lúdico, tiene la forma de sanación, pero pues no sé qué tan lúdicos puede ser como para los niños, Sí. como decías tú. Igual, pues creo que pues todo es hacer preguntas y pues hacer preguntas y si eso va a crear más para el niño, pues también, pues, no sé, pues podríamos mirarlo, no lo habíamos como contemplado. Acá están preguntando si venimos con una herida específica, pueden ser varias, normalmente son varias,
solo que hay alguna que es como mucho más, digamos, evidente, o la que más domina tu vida. Entonces, pues, por ejemplo, puedes tener rechazo y abandono. Por ejemplo, puede que tus papás no quisieran tenerte y pues cuando naciste, pues nunca te pusieron cuidado, o te dejaron con tus tíos, o te criaron otras personas, o tus papás nunca estaban para ti, entonces pues ahí se van a mezclar las dos. Depende de cada persona cuál sea como más predominante. O además de esto, el que te cuidaba era súper frío y nunca pues era amable contigo, entonces podrás generar un poco la injusticia, ¿sí? Entonces, son varias. O me puedo Normalmente, poner la máscara, me puedo ujú, poner diferentes máscaras dependiendo de la situación que estoy viviendo. Si estoy viviendo en una situación de control, perdón, de traición, me pongo la máscara del controlador. Pero si estoy en una situación en la que hay más rechazo, por ejemplo, entonces de pronto me pongo la máscara del huidizo para salir de esa situación. Entonces, digamos que no siempre tengo las mismas máscaras, las voy cambiando dependiendo del evento y pues por supuesto de las heridas que esté trabajando. ujú. Yo les quería comentar que, por ejemplo, yo tomé este taller y tomé este taller con mi mamá. Y mi mamá era tan mortificada, pues fue como una experiencia muy bonita para las dos de sanación, pero para ella fue intenso, por ejemplo, para los que preguntan de llevar los niños. Y para ella era intenso darse cuenta de cuántas cosas que, o sea, yo creo que todos los padres lo hacen de manera inconsciente o bueno, como sin, digamos, tener la intención o algo así, como cuántas cosas se causan en los niños. Y ella me decía como, perdóname, o sea, de verdad, perdóname, quise, nunca quise causarte esto, o sea, digamos, si con esta situación te causé esto, perdóname, pero realmente para ella fue bastante difícil hacer como el taller conmigo. Entonces, bueno, preguntaban también si espérate, miremos acá un poco antes de terminar. Si son las mismas de los padres, pueden ser las mismas de los padres o pueden ser otras distintas. Es muy normal que sean las mismas de los padres. También O puede de ser uno de los padres, de uno. no Sí, necesariamente de los dos. Hay heridas que se identifican más con un padre que con el otro. ajá, exactamente. Y la otra es que si se las heredamos a nuestros hijos, realmente mucha de la programación emocional que llevan los niños van, pues, por supuesto, de las heridas de los padres. Entonces, Sobre ahí está. todo que se reciben cuando somos niños. Entonces, están muy relacionadas con los comportamientos que vemos en nuestros padres, ¿sí? Si nosotros vemos comportamientos fríos, de abandono, pues nos sirven para generar la herida del abandono. Por eso hemos buscado a ese padre, porque queríamos desarrollar, sanar, trabajar la herida del abandono en este caso. Entonces, más o menos ese es como el esquema en el cual la herida se desarrolla y el padre que en cierta manera se ha ofrecido a transmitirme la herida que necesito Sí. sanar. Digamos, mira, acá como a manera de, pues, de ser muy vulnerable, pues, y contarles, por ejemplo, mi mamá se quedó huérfana cuando ella tenía 1 año. Mi abuelito tuvo un accidente y mi mamá se quedó, pues, mi abuelito murió y mi mamá quedó sola con mi abuela. Y ella siempre tuvo la herida del abandono, pues porque realmente el abandono de su padre, pues el padre murió y pues fue muy intenso para ella nunca tener papá. Y realmente, digamos, esa sensación de nunca tener papá y toda esta herida del abandono, en parte no la heredó a mi hermana y a mí, porque ella fue muy ocupada y realmente en cuanto al tiempo que pudiéramos compartir juntos, pues no tenía mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos como que de una u otra manera estas heridas van pasando y sí, tú se las puedes, digamos, heredar a tus hijos. Incluso así ella hubiera estado, digamos, muy pendiente de nosotros, esa carga como energética, celular y del ADN que ella traía con ese abandono tan fuerte que fue algo intenso para ella, eh, pues imagínate, o sea, también igual no la hubiera pasado a nosotros.
Entonces, pues bueno, esta es nuestra invitación. Realmente los que tomen la clase van a darse cuenta que hasta la forma del cuerpo tiene que ver muchísimo con la herida que quieres trabajar, la forma como te ves en el mundo, incluso hasta la forma de tus ojos, la forma como hablas, cantidades de cosas. Nuestra invitación es para el próximo sábado de 9 a 1. El taller será por Zoom. Se les enviará luego pues la grabación y todo lo demás, y la inversión son $50. Incluye manual, incluye unos audios con meditación y con unas herramientas energéticas para que puedan usar, y un manual. No, Vamos a ver, el contenido va a ser, pues obviamente la descripción de cada una de las heridas, que en qué momento o en qué etapas de la vida se generan, cuáles son las formas del cuerpo que generan, los tipos de alimentos que están asociados con cada una de las heridas, las enfermedades más comunes de cada herida, y pues por supuesto vamos a hablar de las máscaras que tiene cada herida. Y una de las cosas que a mí más bonitas me parecen es las herramientas de sanación, porque vamos no solamente al tema de la conciencia, de hacer conciencia, que obviamente es fundamental, sino también de otras herramientas que hemos diseñado específicamente para la sanación de las heridas del alma. Sí, no es este sábado, pues perdón por la impresión de mi parte, imprecisión. No es mañana, es dentro de 8 días. Es el sábado, ¿qué día es dentro de 8 días? Es el sábado 16. 16. Es el sábado 16. 16 es de 9 a 1 y vale $50. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Comentario? Si se quieren inscribir, nos pueden regalar los correos o los números de teléfono por ahí para enviarles como la información y ¿qué? Y bueno, el enlace del pago. Pues lo cobramos en dólares porque hay personas de varios países. Entonces, como realmente pues es difícil poner una tarifa según cada país, entonces pues a lo que correspondan los dólares ese día con la tasa oficial, ¿sí? Entonces, pues eso es como lo que normalmente hacemos. Preguntan si en el taller salen sin la herida. A ver, vamos a dar herramientas energéticas que obviamente te eliminan bloqueos que te están impidiendo sanar la herida. Vamos a darte algunas herramientas para que trabajes algunos días de forma tal que esos traumas, esos bloqueos, esos pegotes que tienen se terminen de eliminar, y vamos obviamente a dar consejos sobre el manejo consciente que debes tener en cuenta para detectar cuál es tu herida y cuál es la máscara que te está tapando esa herida. Entonces, obviamente, como en todo, hay una lección y hay un aprendizaje que debes trabajar de forma consciente. Pero en gran parte sí haces mucha conciencia en el taller, lo vas a ver. Sí, normalmente personas que, digamos, se trabaja una herida, normalmente yo creo que el porcentaje de sanación es realmente muy alto. O sea, yo he tenido casos de personas así con una herida súper extrema, o sea, por decirles algo a alguien que el papá se le suicidó cuando era chiquito, en su cara, ahí, y pues, o sea, unas historias así como súper intensas de ciertas heridas que con las herramientas energéticas que vamos a enseñar en el taller, realmente ha cambiado su vida bastante. Pues si se han ahorrado años de terapia, pues digamos de otros métodos, ¿sí? Porque si esto lo trabajas como desde el punto de vista, digamos, como de, no sé, un método tradicional, pues te puedes gastar no sé cuántas citas y no sé cuántas sesiones y pues no sé cuánto dinero en cada cita. Y realmente pues con estas herramientas, si las aplicas, haces conciencia y lo eliges,
pues realmente lo puedes sanar muy bien y muy fácil. Sí, Bueno, si no tienen más preguntas, esperamos verlos el sábado. sí. Va a ser muy contributivo, realmente va a ser un taller muy bonito. Este tema es muy bonito, este tema ayuda mucho en los procesos de transformación, así que bienvenidos todos. Bueno, no tiene ningún prerequisito. Ay, bueno, quiero aclarar algo. Como yo soy de Access y bueno, Access casi todo tiene prerequisitos, esta no es una clase de Access y no tiene ningún prerequisito. O sea, puedes ir sin ningún requisito, ¿sí? Entonces, eso es, preguntan en qué se diferencia del duelo, pues como antes. Digamos una cosa, creo que es la impresión energética que causa un duelo y otra es el tema de la herida. La herida es algo que tú has elegido encarnar en este mundo y para eso has escogido, digamos, como determinados padres. La herida te da cantidades de comportamientos, de cosas, de todo. Digamos, el duelo puede ser como, podríamos decirlo, como un trauma o un bloqueo emocional según la intensidad como se viva, digamos, más momentáneo causado como por algo. Por ejemplo, un duelo puede causar una herida, ¿sí? Pero la herida además trae otra cantidad como de impresiones energéticas en el cuerpo y bueno, cantidades de cosas. Entonces, no sé si te quedó claro. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Muchísimas por gracias a todos por su estar y por participación. Gracias a ustedes. y bueno, que estén muy bien. Nos vemos Chao. el sábado. Fina. Chao. Hasta luego. Ay, voy a parar la grabación. Eh, Chao.